A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. Dicen que cuando Dios dijo, hágase la luz, el universo que estaba a punto de nacer le entendió perfectamente y entonces nació el más grande genio en toda la historia de la humanidad. El milagro fue mayor porque este joven, hijo de una mujer pobre y de un padre que no sabía leer, habría de explicarnos por qué los planetas y los soles tienen su espacio y su ruta en la inmensidad del cosmos. Y también nos explicó el fenómeno de las mareas y por qué la luna no cae sobre la Tierra o de qué magia está hecho un arco iris. Ese personaje se llamaba Isaac Newton y desde niño mostró un talento fuera de lo normal. Constructor de cometas y relojes, con su llegada al mundo, este niño barrió sin misericordia con las creencias equivocadas que hasta aquel entonces imperaban. Personaje misterioso, autodidacta, solitario, excéntrico, místico, alquimista, herético. En una palabra, un genio, el más grande genio en la historia de la humanidad. Newton, orgullo del género humano, nació un día como hoy, 25 de diciembre de 1642. En sucesos, un día como hoy. Titulares. El sorteo para definir la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para Fiscal General del Estado se realizará en enero del 2026. En operativo conjunto liderado por el municipio se incautaron más de 2.600 elementos pirotécnicos en el Tejar. AMT activa 33 operativos de control en Quito entre el 24 y el 28 de diciembre. Desde este 24 de diciembre, la vacuna contra la influenza estará disponible para todos los grupos poblacionales. En Pichincha, más viviendas se suman al programa Miti Miti impulsado por el gobierno. Renuncia de Henry Gaibor es aceptada por el Consejo de la Judicatura y abre sumario en su contra. Municipio aprueba una ordenanza en beneficio de las personas con discapacidad y de su entorno de cuidado. El presidente Noboa se reunió con el presidente electo de Chile en Carondelet para fortalecer los lazos bilaterales. Quito despide el 2025 con fiestas barriales y festivales de fin de año. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Hola amigos, bienvenidos a esta edición del Noticiero Telesucesos de este 24 de diciembre. Hoy es Nochebuena, mañana es Navidad. Arranquemos con la información. Desde este 24 de diciembre, la vacuna contra la influenza estará disponible para todos los grupos poblacionales. Luego de estar disponible la vacuna contra la influenza exclusivamente para los grupos prioritarios, desde este 24 de diciembre los ciudadanos de todas las edades pueden acceder a la vacuna en los centros de salud. En una entrevista en Teleamazonas, Andrés Carrasco, subsecretario nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, explicó que la vacuna contra la influenza, que hasta ahora se aplicaba únicamente a los grupos prioritarios de atención en Ecuador, ya está disponible para toda la población desde este miércoles 24 de diciembre. Cerca de 1 millón de personas es el número de habitantes que componen el grupo de atención prioritaria. De esa cantidad, cerca de 830,000 ya han sido vacunados contra la influenza. En este grupo están niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, explicó Carrasco. Respecto a la campaña de vacunación, Carrasco mencionó: el Ministerio de Salud ha lanzado una campaña de vacunación fuerte como medida preventiva. La campaña de vacunación que atendió a los grupos prioritarios empezó el pasado 29 de noviembre y se ha venido realizando de manera masiva en centros de salud, centros comerciales, parques e iglesias, al igual que otros sitios de concentración masiva. La vacuna contra la influenza está disponible en todos los centros de salud del país, que son más de 1.900 en todo el país, aseguró el funcionario. Carrasco además fue claro en indicar que la influenza H3N2 está presente en el país desde hace décadas y que la variante K,
que ha llegado al país no tiene mayor gravedad, no provoca más hospitalización, pero sí es más contagiosa y por eso es la alerta epidemiológica. No estamos hablando de una nueva pandemia. Municipio aprueba una ordenanza en beneficio de las personas con discapacidad y de su entorno de cuidado. Con 16 votos a favor, el Consejo Metropolitano aprobó una ordenanza que controla y regula la excepción en restricción vehicular, pico y placa, para las personas con discapacidad y su entorno de cuidado en el Distrito Metropolitano de Quito. El concejal Emilio Uzcategui, proponente de la iniciativa, indicó que la normativa habilita para que las familias de las personas con discapacidad puedan circular durante el horario de pico y placa. Con esta medida buscamos fortalecer la autonomía de las familias y de cuidar a quienes nos cuidan, dijo. Antes, la medida de restricción vehicular no tenía prevista la circulación de personas con discapacidad durante el horario establecido, por lo que las personas que se encargan de su cuidado no podían acudir a terapias, centros de estudio o cumplir con actividades personales. El concejal señaló que esta medida beneficiará a 25.000 personas con discapacidad en Quito. El plazo de aplicación de la ordenanza es de 90 días, tiempo en el cual se realizará la implementación de los procesos técnicos para el registro de los beneficiarios y realizar los procesos de control por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ana María Cabezas, secretaria de la Fundación Autismo Visible, explicó que si una madre tenía que ir a terapia o a las escuelas, solo se les permitía la movilización con las personas con discapacidad, lo que impedía movilizarse a sus trabajos u hogares hasta que terminara la restricción. Además, recalcó que la aprobación de la ordenanza representa un avance en beneficios de la inclusión. En Pichincha, más viviendas se suman al programa Miti Miti impulsado por el gobierno. El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, junto al viceministro de Vivienda, Daniel Elmir, realizaron una visita oficial al proyecto habitacional Vivá, ubicado en la parroquia Tumbaco, barrio La Morita, al nororiente de Quito. Esta iniciativa forma parte del programa Tu Casa Miti Miti, una de las principales políticas de vivienda impulsadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa. El proyecto Vivá contempla la construcción de 170 viviendas en un área total de 16.944 metros cuadrados, de los cuales 63 unidades están disponibles para el acceso a la primera vivienda a través del crédito Miti Miti impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Transporte, MIT. Las viviendas cuentan con 3 dormitorios y forman parte de un entorno planificado que incluye más de 6.000 metros cuadrados de áreas verdes, recreativas y jardines comunales, además de espacios cubiertos, juegos infantiles y coworking, gimnasio, piscina, canchas multiuso, huertos y camineras desarrollados bajo criterios de construcción sostenible. La inversión total del proyecto asciende a $15.3 millones, lo que ha permitido la generación de 850 empleos directos e indirectos, aportando al dinamismo económico y al desarrollo local de la zona. Durante la visita, el ministro Roberto Luque resaltó el impacto social del programa y la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado. Con el programa Tu Casa Miti Miti demostramos que cuando el Estado y el sector privado trabajan de manera coordinada es posible reducir el déficit habitacional y garantizar a más familias el acceso a una vivienda digna, segura y con condiciones justas de financiamiento, señaló. En la provincia de Pichincha, en el marco del programa, se registran 418 proyectos, 5.583 viviendas y 2.289 colocaciones de crédito correspondientes a viviendas de interés social y viviendas de interés público, reflejando el avance sostenido de esta política en la provincia. El presidente Noboa se reunió con el presidente electo de Chile en Carondelet para fortalecer los lazos bilaterales. El presidente de la República, Daniel Noboa Sin, recibió al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, este 23 de diciembre en el Palacio de Carondelet. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la relación bilateral, reforzando el diálogo político y explorar mecanismos de cooperación. Durante la reunión se abordaron temas de interés común, en un contexto marcado por el aumento de los flujos migratorios y la presencia de amenazas transnacionales. En este marco, ambas autoridades coincidieron en la importancia de coordinar acciones frente al crimen organizado
y de avanzar en respuestas conjuntas que contribuyan a la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de la región. Asimismo, las autoridades analizaron la necesidad de seguir profundizando en el comercio y de promover mayores inversiones, especialmente en sectores estratégicos que generen empleo, transferencia de conocimiento y valor agregado. El presidente electo de Chile estuvo acompañado por los senadores electos Cristian Vial y Rodolfo Carter, quienes forman parte de su comitiva oficial durante la visita. Al referirse al encuentro, resaltó el valor del intercambio de experiencias con el presidente Daniel Noboa y con miembros de su gabinete ministerial en otros ámbitos de interés, como el crecimiento económico, la reducción de la inflación, el diseño de políticas públicas y el orden fiscal, temas que consideró claves para el periodo de su gobierno que iniciará en marzo del 2026. Renuncia de Henry Gaibor es aceptada por el Consejo de la Judicatura y abre sumario en su contra. El Pleno del Consejo de la Judicatura y con la unanimidad de sus miembros aceptaron la renuncia del director de la Dirección Provincial de Pichincha, a la vez que abrió un sumario disciplinario en contra de Gaibor luego de las denuncias presentadas en su contra por parte del juez anticorrupción Carlos Serrano. Gaibor había presentado su renuncia el pasado 22 de diciembre y este martes 23 el Pleno del Consejo se reunió para conocer la misma. La renuncia fue aceptada por unanimidad por los 5 vocales del Consejo, quienes además recomendaron el inicio de un sumario disciplinario a cargo de la Dirección Nacional de Control Disciplinario de la Judicatura. En la reunión también estuvo presente el amigo personal de Gaibor y presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. La dimisión de Gaibor se dio 5 días después de que salieran a la luz las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano sobre las presiones que habían ejercido sobre él los altos mandos de la Judicatura. En las últimas horas se han filtrado también unos audios grabados por Serrano en los que se escucha a Gaibor dar ciertas recomendaciones previo a la resolución de un proceso penal por lavado de activos contra el serbio Yezdimir Serdán, en el que se lo condenó a 10 años de cárcel. Serdán, en la audiencia de juzgamiento, habría realizado una amenaza de muerte cruzando de un lado para el otro su cuello con el dedo índice. Gaibor, en el texto de su renuncia, manifiesta que su decisión es un acto de responsabilidad institucional, añadiendo que colaborará con las autoridades competentes en el marco de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía General del Estado. Reconfiguración. El comentario de hoy será el último de este año 2025, así que antes de proseguir quisiera desear a quienes escuchan este programa unas Navidades llenas de armonía y alegría y mis mejores deseos para el año próximo. El comentario de hoy se refiere al reordenamiento político que ha experimentado la región en los 2 últimos años, con las frecuentes derrotas que han sufrido los movimientos y partidos definidos como de izquierda, sea en su versión socialdemócrata o la de los socialismos del siglo XXI populistas en connivencia con el crimen organizado internacional. El cambio refleja el hartazgo regional por el escuálido crecimiento de las economías en los socialismos del siglo XXI y de la extendida percepción de inseguridad, pérdida de confianza en la justicia, corrupción o una combinación de estos factores. Las encuestas realizadas en torno al valor de la democracia como sistema político de gobierno han mostrado una sostenida caída entre la población que prioriza ampliamente los temas de seguridad y economía, aun cuando no se resuelvan en democracia. El ejemplo más claro es sin duda el de Bukele en El Salvador, donde su modelo de régimen autoritario ha logrado reducir los índices de criminalidad dramáticamente con el consiguiente masivo apoyo popular cercano al 80% del que goza actualmente. El otro caso, en lo económico, que puede citarse como proceso transformador de un país en permanente crisis a pesar de su potencial, es el de Milei en Argentina.
El espectacular frenazo a la inflación, el impuesto más injusto y gravoso para los menos favorecidos de la sociedad, le permitió, tras fuertes dudas por las elecciones provinciales en Buenos Aires, alcanzar una contundente victoria en las legislativas de la nación, asegurándose una gobernabilidad que por la naturaleza fascista del peronismo siempre ha sido un problema para gobernantes ajenos al mismo. Si el manejo económico de Milei devuelve la dinámica de crecimiento al país, asistiremos a una tendencia política prolongada, alejada, ojalá, del destructivo populismo que tanto daño trajo al país durante tanto tiempo. La continuidad política y económica de Paraguay lo ha constituido como un modelo económico de crecimiento sostenido que ha sabido acoger y estimular las inversiones de capitales regionales. Perú, por su lado, luego de haber logrado encerrar en un kindergarten a sus legisladores y en prisión a sus presidentes, con un gerente del Banco Central que efectivamente ha conducido al país a un sostenido crecimiento durante 20 años, demuestra la intrascendencia a la que ha llegado la política. Si hace 2 años la destitución del pintoresco Pedro Castillo junto a su sombrero ningún efecto tuvo para la economía del Perú, la salida de su presidenta hace un par de meses, mucho menos aún. La indiferencia ciudadana hacia sus políticos se ha consagrado y en la medida que el crecimiento se mantenga, no se ve añoranza alguna hacia una democracia real. En Bolivia, la debacle del socialismo del siglo XXI no pudo ser peor, con la bronca de los compadres revelando todos los chanchullos de una corrupción enquistada a todo nivel entre sus líderes máximos y en el MAS. Un Evo Morales pedófilo como principal lobista del narcotráfico, consiguiendo legalizar el cultivo de la coca al doble del área anterior, convirtiendo a Bolivia en el tercer productor mundial de cocaína, con los recursos que esto significa, traducido en la creación de un Estado dentro del Estado, donde la autoridad estatal desapareció, pasando a mano de los cocaleros, el narco y Morales, intocable en su feudo. La debacle económica, previsible pues su dependencia de unas exportaciones cada vez menores, por falta de reinversión para mantenerlas o aumentarlas, generó el generalizado desengaño del país y la aplastante derrota del MAS, que no alcanzó ni el 10% del voto. En Ecuador, el presidente Noboa logró derrotar a los cantos de sirena del socialismo del siglo XXI, entonados en esta ocasión por Luisa González como la cara visible de un correísmo que supo ganarse el rechazo de casi 2/3 del país por la corrupción que se vivió en su gobierno y cuyas secuelas de obras de pésima calidad, endeudamiento, bloqueo absoluto a la inversión extranjera, pero sobre todo haber abierto las puertas del país al crimen organizado internacional, con las consecuencias que hoy se lamentan, las matanzas entre las pandillas por los mercados internos, la cooptación de la justicia en el país y la infiltración del narcotráfico en toda la estructura estatal. Panamá vería la victoria del presidente Mulino, un político conservador contrario al socialismo del siglo XXI, que ha mantenido un pulso muy firme en la relación con Venezuela por la ruta migratoria abierta a través del Darién, tema central de su campaña electoral. La victoria de Kast en Chile, pese a un gobierno democrático ejemplar de Boric, también tuvo a la inseguridad, la inmigración y la violencia criminal como preocupación dominante en el país. La ralentización de la economía ante las dudas por el futuro sería también causa para el viraje hacia políticas de orden y de autoridad. Honduras es el último desastre del socialismo del siglo XXI,
mucho más con el intento de desconocimiento de los resultados electorales, con la presidenta Castro clamando fraude cuando no alcanza ni siquiera el 20% de los votos. La reorientación política regional ha sido calificada por muchos medios de prensa como el resucitar de la ultraderecha, hablándose incluso de alguna conjura internacional de organizaciones extremas, una suerte de conspiración global, buscando ya explicaciones esotéricas para justificar la debacle de las izquierdas latinoamericanas. El hábito por el enemigo interior o el exterior, responsable de los males, la burguesía, los empresarios, el imperio, los lugares comunes que desde el resentimiento se han utilizado como chivos expiatorios, parecen haberse convertido en mantras interiorizados por unas dirigencias incapaces de reconocer que sus dobles discursos necesariamente se derrumbarían ante la realidad de sus incompetencias. Creer que la gente es ciega y no ve los millones de personas expulsadas de sus países por la rapacidad de sus gobernantes, deambulando como almas en pena por el mundo, o que no se enteran del desastre de Cuba, admitido ahora hasta por el régimen, que ni es capaz de proveer electricidad al país y mucho menos alimentos, o que desconocen el regreso de Somoza, con Bigote y Bruja incluidos, a Nicaragua para que nuevamente sea una hacienda. No entienden o no quieren hacerlo que sus solidaridades con los tiranos son interpretadas correctamente por sus eventuales votantes como complicidades, como traiciones a unos supuestos principios, que luego de los millones saqueados en Venezuela, de los costales de dólares lanzados a conventos por los cómplices de Cristina, de los financiamientos por fuera de la ley de Petro, a quien hasta su hijo se les lleva los aportes. Qué urgente resulta un mea culpa de la izquierda latinoamericana a la que se le perdieron hace rato los papeles, un condenar sin equívocos ni medias tintas a los delincuentes en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, un esfuerzo por asociar su membrete de progresismo al verdadero anhelo de progreso de su gente. Muchas gracias. El sorteo para definir la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para Fiscal General del Estado se realizará en enero de 2026. Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, anunció este 24 de diciembre que el sorteo para definir la Comisión Ciudadana de Selección para Fiscal General del Estado se realizará en enero del 2026. El sorteo estaba previsto para diciembre del 2025, pero según Fantoni, el cierre de año fiscal complicó la asignación de recursos para avanzar con esta etapa del proceso. Sin embargo, una vez que se cuente con la partida presupuestaria, se realizará el sorteo, y esto sería en los primeros días de enero del 2026. No es legalmente posible generar compromisos sin contar previamente con una certificación financiera, dijo Fantoni. En esta etapa del proceso del concurso para Fiscal General del Estado, solamente falta que se realice el sorteo para definir la Comisión Ciudadana, ya que han pasado desde el 15 de diciembre, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó el listado de los 30 mejores postulantes ciudadanos calificados, 15 hombres, 15 mujeres. Además de los postulantes ciudadanos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó también el listado de los delegados de las funciones del Estado que superaron las fases de escrutinio público e impugnación ciudadana. En enero del 2026, el sorteo definirá la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para Fiscal General del Estado y se hará a través de 3 sorteos más. El primero definirá el orden de selección entre mujeres y hombres. El segundo determinará a los 5 representantes principales y suplentes de la ciudadanía y de las organizaciones sociales, y el tercero establecerá el orden de selección de los delegados de las funciones del Estado.
En operativo conjunto liderado por el municipio se incautaron más de 2.600 elementos pirotécnicos en el Tejar. La Agencia Metropolitana de Control, con el apoyo de varias instituciones, clausuró un establecimiento en el Tejar, en el centro de Quito, donde se pretendía comercializar más de 2.650 elementos pirotécnicos de manera oculta. Durante la intervención se descubrió que detrás de una confitería y venta de ropa se mantenía pirotecnia almacenada en un segundo piso dentro de una pequeña bodega cerrada. En ese espacio reducido se encontraron cajas con estrellas, martillos, silbadores, entre otros productos, lo que representaba un riesgo por el acopio del material inflamable en condiciones inadecuadas. Pablo Osorio, responsable de la Unidad de Operativos de la Agencia Metropolitana de Control, señaló que el material decomisado será destruido por las Fuerzas Armadas y recordó que para la venta de fuegos pirotécnicos se deben contar con los permisos municipales, de bomberos y la autorización del control de armas de las Fuerzas Armadas. Según el Código Municipal, los responsables que comercialicen pirotecnia pueden enfrentar una multa de hasta $1.880. En el caso de fábricas que operen sin permisos, la sanción puede ascender hasta $7.050. Además, la venta de pirotecnia en el espacio público está prohibida en el Distrito Metropolitano de Quito. La Agencia Metropolitana de Control activa 33 operativos de control en Quito entre el 24 y el 28 de diciembre. Con el objetivo de prevenir siniestros de tránsito y salvar vidas, la Agencia Metropolitana de Tránsito activó 33 operativos de control en distintos puntos del Distrito Metropolitano de Quito que se ejecutarán entre el 24 y el 28 de diciembre. Del total de controles planificados, 14 estarán enfocados específicamente en pruebas de alcoholemia, con el propósito de evitar la conducción en estado etílico, una de las principales causas de siniestros graves en la ciudad. La Agencia Metropolitana de Tránsito recuerda que conducir bajo los efectos del alcohol pone en riesgo no solo al conductor, sino a peatones, pasajeros y a familias enteras. Estos operativos tienen un carácter preventivo y concientizador orientado a reducir riesgos en la vía pública y fomentar una conducción responsable durante las festividades de Navidad y fin de año. En Radio Sucesos estuvo Michelle Calvache, ex vicepresidenta del Consejo de Participación y Control Social, y da su criterio sobre la cuestionada credibilidad del Consejo de la Judicatura. Escuchemos lo que opina. Bueno, sí, en ese momento fue realmente un tema bastante complejo, bastante complicado. Creo que es importante recordar los inicios de Mario Godoy dentro del Consejo de la Judicatura. En su momento, una vez que hubo varios señalamientos, varias impugnaciones, se llevó una a pleno, la cual estaba en cola para poder revisarse qué decían acerca de la impugnación en contra de Mario Godoy, y el señor desapareció de la sala de un rato para el otro, que fue bastante extraño. Por lo tanto, los tres postulantes pasaron a la fase final. Yo nominé a Dunia Martínez porque era una catedrática que tenía la experiencia suficiente, parte de algunos procesos era parte de los procesos para el tema de los nuevos jueces que venían en ese momento en camino. Entonces era una persona que podía tener las credenciales para los 6 meses que en ese momento tenía el Consejo de la Judicatura con los periodos de 6 años anterior, para cumplir con la sentencia 1219. Sin embargo, de eso, al día siguiente de nosotros haber ya proclamado el resultado y enviado a la Asamblea Nacional para que se posesione, la Comisión de Fiscalización nos llamó. En ese momento, la Comisión de Fiscalización y en sí el Pleno de la Asamblea tenía mayoría, la Revolución Ciudadana, nos increpó, nos obligó a recibir nuevamente o revocar el permiso de paternidad que en ese momento tenía Augusto Verduga para que él pueda votar, quitarnos del voto en ese entonces del consejero Albán y tomar la votación de Nicole Bonifaz, que no se había conectado a la sesión de Zoom, sino al final. Entonces, con este antecedente, se cambian las mayorías. Con el apoyo de Juan Esteban Guardera se dio paso a una reconsideración que no cabía, puesto que el artículo 19 de nuestro reglamento decía que solo las personas que fueron parte de una votación podían reconsiderar.
se saltaron todos los pasos, se envió a la Corte Constitucional seguimiento al dictamen 1219, que es lo que correspondía, y tenían que haber tenido 5 consejeros más la suerte de ser destituidos. Sin embargo, eso no pasó. Y así empezó la travesía de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué yo estuve en contra? Porque en ese momento, recordemos, ya estaba sonando muchísimo. Una de las impugnaciones era en cuanto a los antecedentes que tenía de ser abogado de los hermanos Larrea, que fueron condenados por narcotráfico en su momento. Y esto llamaba ya muchísimo la atención. No podía permitir que el Consejo de la Judicatura de alguna manera se vea manchado con este tipo de funcionarios o tal vez este perfil, mejor dicho, de personas que pueden dar suspicacia a la ciudadanía. Esa era mi preocupación en ese momento y el tiempo me dio la razón. Después los chats de Augusto Verduga develaron en el caso Ligados de que ellos sí estuvieron tras del Consejo de la Judicatura, más allá de que después el señor Mario Godoy no les haya contestado más del teléfono. Eso sí llama muchísimo la atención, porque ahora no puede venir la Revolución Ciudadana a lavarse la cara de que van a hacer un juicio político cuando es claro, público y notorio lo que había pasado en ese momento. Entonces, este es el antecedente con el cual empezó el señor Godoy. Después tenemos un año de trayectoria, que es lo que más o menos se demoró para volver a ser elegido por el periodo de 6 años. Recordemos que ni siquiera estuvo en la terna principal de Swing. Uno de los postulantes se va para atrás y entra Mario Godoy. Hay 19 impugnaciones, ninguna pasa a pleno. Entonces, ¿Cómo no pasan las son cosas que impugnaciones llaman la después? atención. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo, habiendo tantas impugnaciones, se hace caso omiso de ellas? ¿Es posible hacer eso? Sí se puede, obviamente. Lastimosamente, me cuesta creer que las 19 impugnaciones por cosas formales, por simple formalidad, se archivaron, cuando hay acusaciones bastante complicadas, bastante graves. Si hace un año ya habían señalamientos muy importantes, creo que ahora aún más tenían señalamientos más oscuros, más complicados, y aún así creo que incluso decían que no había cómo criminalizar la profesión del abogado, y eso es totalmente cierto. No hay cómo criminalizar la profesión del abogado, pero ¿cómo podemos apoyar a un perfil que claramente ha tenido vínculos o ha defendido al crimen? ¿Cómo ponemos a una persona tan importante dentro del Consejo de la Judicatura para que lleve a cabo la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y delitos de esa categoría? Entonces, si bien es cierto, llama mucho la atención, ahora el problema se vuelve más complicado, más complejo, y me parece lo más apropiado para la ciudadanía en este momento que la Asamblea Nacional lleve a cabo un juicio político y políticamente ya se tomen acciones, no solo en contra de Mario Godoy, sino también del Consejo de Participación Ciudadana. Hay que revisar qué se hizo en la designación de este funcionario que tuvo 17 impugnaciones ciudadanas y ninguna se llevó ni siquiera a pleno para escuchar a la ciudadanía, porque eso es lo importante del Consejo de Participación Ciudadana, escuchar a la ciudadanía qué tenía que decir acerca de estos procesos que se llevan a cabo. Entonces, sí es preocupante. Farid Simón, abogado y catedrático, estuvo en Radio Sucesos. Habla sobre la sentencia en el caso Malvinas. Vamos con la nota. Primero, hacer eco de esto que se está diciendo, que es una cosa tremendamente dolorosa. Uno no puede imaginar el dolor, el sufrimiento que vivieron esos niños, el terror que vivieron esos niños en manos de quien teóricamente les tiene que cuidar, porque al fin y al cabo las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales son responsables de cuidar a las personas en general. Y este dolor, este sufrimiento que ellos vivieron, extendido, transmitido a sus familias, las familias que ahora, por más sentencia condenatoria, tal vez sí hay una parte de justicia en el caso, pero el dolor no les va a quitar a nadie.
Dicho esto, quiero empezar por el tema de si es justo o injusto la condena, si es muy dura o muy suave la condena. En teoría, un Estado de Derecho funciona mediante leyes previamente establecidas que tienen normas que dicen claramente qué pasa, qué consecuencias se tiene cuando se realizan ciertas acciones. Creo que a veces perdemos de vista en el Ecuador esto porque sentimos que el derecho es algo como relativo, como algo eh, que puede uno manipular al gusto. Si una persona es responsable, un miembro del Estado, un agente del Estado, un agente estatal, tiene intervención en la desaparición forzada de unas personas, debe ser condenada a un número de años que está en el COIP. Y si hay agravantes, que en este caso había muchos agravantes, podría llegar hasta los 34 años que está puesto ahí en la norma. Así que desde la perspectiva de lo que dice el señor Lucio Gutiérrez, que es demasiado duro, que es demasiado compleja, se está olvidando que estamos en un Estado de Derecho, a pesar de que en ocasiones parezca que no es así. Así que la condena es lo que corresponde. Claro, desde la perspectiva de alguien que tiene una vida militar, Ujú. le parece que es terrible porque para él el torturar, el detener ilegalmente, torturar y desaparecer son errores de procedimiento. Y eso no es así. Es realmente reprochable lo que ha dicho el señor Gutiérrez desde todo punto de vista. Tal vez todavía no se ha hecho toda la justicia del caso, porque falta una parte que podemos seguir conversando, pero falta Además, la al defensa de los menos dos militares cosas va a más. apelar esta condena, ¿no? Primero que va a apelar, o sea, con certeza, derecho de todas las personas, en esto no es reprochable tampoco, las personas Así. tienen derecho a pedir que haya una segunda instancia. Seguramente en caso de que les condenen habrá casación, seguramente en caso de que exista se confirme la casación, tratarán de ir a la Corte Constitucional por una acción extraordinaria. Esto ya sabemos, esto es una práctica Así. corriente. En realidad lo de la falta de justicia es porque hay que recordar que son dos momentos distintos. Un momento es el de la desaparición forzada, la detención ilegal y la desaparición forzada. Y otro momento es el de la muerte. Y en realidad la sentencia como tal no se refiere a la muerte de los cuatro chicos, se refiere a la desaparición forzada. Ahora, ¿quiénes son responsables de la muerte? De acuerdo a las versiones que tienen los militares, la muerte es responsabilidad de GDOs, de un grupo de GDOs, que incluso identificaron personas. Este famoso Momo me parece que después incluso fugó de la cárcel. Y ahí hay una determinación de responsabilidad de quien privó de la vida a estos chicos con un añadido. La discusión si existe o no coordinación entre las Fuerzas Armadas y estos grupos delincuenciales, que es una cosa Claro. mucho más compleja todavía. Claro, eso ya sería ir más allá. En todo caso, Farid, podemos decir que esta sentencia de alguna manera es ejemplificadora y va a impedir que casos similares puedan volver a ocurrir. Me refiero a casos de abuso de las fuerzas públicas. En un contexto de mano dura, porque es el discurso de la mano dura, ¿no es cierto? El discurso de tener mano dura, en ocasiones abusos suelen ser justificados en nombre del miedo, porque no podemos olvidarnos que estamos viviendo un contexto de temor, de miedo por la delincuencia, por los grupos organizados, y una de las formas de responder al miedo es la fuerza, la mano dura, y muchas personas, y creo que en ocasiones del propio Estado, algunos funcionarios públicos han justificado la mano dura y han justificado eh, excesos, imágenes donde les golpean después de detenidas las personas o les maltratan como una expresión de la fuerza del Estado. Esa expresión de fuerza del Estado hay que combinar. Primero, es verdad que vivimos un momento difícil y es verdad que requerimos que las Fuerzas Armadas salgan a las calles. Es verdad también que requerimos que las Fuerzas Armadas y la policía haga su trabajo de la manera más profesional posible y que sea capaz de enfrentar a una violencia, a una forma de violencia criminal muy sofisticada, muy violenta, muy compleja. Pero siempre hay límites, ¿no es cierto? El Estado representa teóricamente a la legalidad y al cumplir las normas, así que los abusos no deberían ser aceptados como un derivado cualquiera de una acción que en principio es legítima. Entonces, esta sentencia sí lo que dice es que quien comete abusos va a ser investigado y probablemente va a ser condenado. Lamentablemente, repito, es una cosa que uno no puede dejar de decir. La información que tenemos sobre el sistema de justicia da cuenta que hay muchos jueces y fiscales que no actúan de manera transparente, honesta, que no actúan de manera imparcial, que están sujetos a presiones, presiones de distinto tipo, presiones del poder, presiones de la delincuencia y a corrupción. Y por lo tanto, no puede decirse que el sistema seguirá funcionando así en el futuro, porque está sujeto a muchos factores. Así que es un buen mensaje, es un mensaje claro.
pero lamentablemente en un contexto donde hay mucha incertidumbre sobre el sistema. Así que Claro. el mensaje es bueno, pero como es una gota de agua en el mar, ¿no? En Impacto Informativo estuvo Ismael Quintana, constitucionalista. Habla de la situación del presidente del Consejo de la Judicatura. Escuchemos lo que opina. Situaciones, creo, alarmante y extremadamente grave y delicada. No es poca cosa que hoy tengamos un audio en el que se ha escuchado, según se revela, al ya exdirector provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, primero alzando el teléfono y llamándole a un juez para disponerle que se acerque a su oficina, que quiere conversar. Y cuando se produce esa reunión, de lo que se ha escuchado en el audio, queda en evidencia que el señor Gaibor le trata de dar una suerte de directrices o de advertencias a este juez Serrano sobre un caso en particular, un proceso penal por lavado de activos, indicándole de manera sorprendente que el juez debería poner un poco más de atención a los argumentos de la defensa técnica del procesado. Esto de suyo es grave en concepto porque quiere decir que usted tiene al Poder Judicial al servicio de la delincuencia organizada. Y eso debe generar las responsabilidades políticas del caso. Yo creo que la responsabilidad no es solo de Mario Godoy. Creo que si aquí debe haber un juicio político, debe entablarse contra los 5 vocales del Consejo de la Judicatura, que son quienes nombraron a este señor Gaibor y quienes lo han puesto en el cargo, más allá de que se habla de que es una persona de extremada confianza del señor Godoy. Godoy ha salido a decir lo que se esperaba de una persona que se encuentra contra la espada y la pared, querido Edgar, es decir, yo no he sido, de mí no se habla en el audio, yo no aparezco en el audio, yo no he pedido que vayan a presionar. Pero ya si entramos digamos, a la parte minuciosa del caso, resulta que el procesado por el cual este señor Gaibor le presionaba al juez de anticorrupción era nada más y nada menos que un cliente de la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura, y eso hace que las alarmas se enciendan con mucha más evidencia, porque no es la primera vez que se habla de que el entorno del señor Godoy, presidente de la Judicatura, tiene vínculos con el crimen organizado. Ya pasó en la primera designación que se le hizo, donde también se le impugnó, porque en su pasado él defendió a unos narcotraficantes, ¿no? En esta ocasión, el Consejo de Participación Ciudadana dejó pasar, me parece que fueron 8 o 9 impugnaciones ciudadanas que afectaban a la probidad de Godoy. Para Fantoni y su combo de mayoría no sirvió nada, porque para Fantoni y su combo, el plan de Godoy era el mejor plan que se había expuesto, incluso por sobre planes de verdadero trabajo como el que exponía, por ejemplo, el doctor Juan Carlos Alcázar. Creo que para mañana será tarde. La Asamblea Nacional ha decidido entrar en esta suerte de aletargamiento inexplicable. Creo que hay los elementos suficientes para iniciar ya un proceso de juicio político bien hecho, bien estructurado. Creo que los elementos son sólidos en contra del señor Godoy, y me parece que la Asamblea Nacional está demorando una decisión que a mí me parece que se cae ya de madura por sí sola. Si ADN piensa sostener a este señor que es ya un cadáver político y cargarlo sobre sus hombros, bueno, el desgaste del capital político que tiene ADN empezará a notarse de manera evidente. Pero más allá de eso, lo lamentable, Edgar, con esto concluye esta primera idea, es tener a una función judicial, vuelvo a insistir, al servicio del crimen y de la delincuencia organizada. Si eso no hace que haya una unidad en la Asamblea Nacional para enfrentar este problema, creo que difícilmente algo más va a unir a las distintas bancadas de la legislatura. La amenaza del crimen organizado, segunda parte, artículo de Ramiro Rivera Molina. Según el estudio difundido por la Fundación Konrad Adenauer en la propagación de la cuarta ola del crimen organizado, 2 factores han incidido en su transnacionalización. Por un lado, la pandemia del COVID-19 que obligó a un repliegue del Estado, el aislamiento social y la parálisis,
una emergencia sanitaria sin precedentes y por otro lado, la diáspora de Venezuela en el 2023 con 7.7 millones de migrantes y refugiados. Según ACNUR, 6.8 millones se esparcieron por América Latina. Nuestro país recibió algunos cientos de miles. En medio de la debilidad institucional, corrupción, ausencia del Estado, redes de complicidad, operadores de justicia cooptados, se facilitó la expansión de la criminalidad y la diversificación de los delitos. Por ejemplo, la diseminación de la minería ilegal con sus secuelas destructoras o el tráfico de precursores químicos para las drogas sintéticas como las metanfetaminas y el fentanilo que fluyen desde el corredor asiático hacia Europa, Estados Unidos o países de Oceanía. Siendo las drogas sintéticas accesibles y baratas, el consumo de cocaína va en declive, con una consecuencia: la cocaína que no llega al mercado norteamericano o europeo se queda en países como el nuestro. De ahí las disputas por el control territorial y la violencia imparable. La crisis económica y las desigualdades sociales facilitan la penetración de la criminalidad en el tejido social. Si el Estado abandona lo público, se produce una acelerada erosión de la confianza institucional y en medio de su fragilidad hay sectores pobres que se habitúan a convivir con la criminalidad. El Estado ausente deja vacíos que son rellenados por la economía criminal. Imaginemos la legión de jóvenes de la pobreza reclutados por las organizaciones criminales como facilitadoras del tráfico, distribuidores, vacunadores, gatilleros y sicarios. La transnacionalización del crimen y su diversificación golpea a muchos países de América Latina con actores extrarregionales y la penetración de estructuras delictivas. El estudio cita los casos de Dragueta italiana, con presencia en cerca de 90 países, el Tren de Aragua en Venezuela, los Maras Salvatrucha MS-13 en Centroamérica, el primer comando de la capital PCC o el Comando Vermelho en Brasil, los Trinitarios y los Espartanos de República Dominicana y los Lobos Ochoneros en Ecuador. Pregunto, ¿cuántas alcaldías y prefecturas están absorbidas por las bandas del crimen organizado en nuestro país? Los entendidos dicen que más de 50 han sido ya asimiladas. Igual pregunta en relación a los operadores de justicia, fuerza pública o el deporte. Hace 2 años el embajador norteamericano Michael Fitzpatrick dijo que había una red de testaferros que lavan el dinero de corruptos. Ahora están metidos en la pasión nacional, el fútbol. Apuntó también a testaferros que se desenvuelven en medios de comunicación. Esas afirmaciones, que debiera haber conmocionado y sacudido a las élites del poder, tuvo cierto eco en medios de comunicación. Mientras Rafael Correo Delgado, dándose por señalado, vociferó y puso el grito en el cielo, pretextando injerencia y adjetivando al embajador de tonto y metiche. Estos días ha provocado asco la presión de un director del Consejo de la Judicatura al juez anticorrupción Carlos Serrano para que emita un fallo a favor de un narcotraficante. Al parecer, el ecosistema de la justicia está más en la complicidad con el crimen transnacional que con la vigencia de las reglas de la justicia. Artículo de Ramiro Rivera Molina. Visita del presidente de Chile, Prudencia. Mauricio Gándara, El Universo. El presidente electo de Chile, José Antonio Kats, nos visita en estos días. Nos congratulamos por ello porque con este hermoso país hemos mantenido una relación de hermandad, nuestro ejército especialmente, por mucho más de un siglo. A mediados del siglo XX, en conjunto con Perú, las 3 naciones, proclamamos la tesis del mar territorial de 200 millas, habiendo sido Ecuador su paladín en la llamada Guerra del Atún. Nuestra tesis conjunta influyó notablemente en el desarrollo de la Convención Mundial del Derecho del Mar. Nuestra preocupación presente se produce por las tesis intervencionistas en Venezuela, proclamadas públicamente por el presidente Kats y que acaban de ratificarla junto con el presidente de Argentina, Javier Milei, en visita que le hizo en estos mismos días. Esa fue la primera visita internacional del presidente chileno y su segunda es al Ecuador. La posición tanto de Chile como de Argentina son abiertamente agresivas contra Venezuela, en momentos en el que los Estados Unidos ha desplegado una formidable flota en el Mar Caribe, delante de la costa de Venezuela,
y está apresando a buques que transportan petróleo venezolano en lo que ha sido considerado un acto de piratería. Sin contar con que Estados Unidos se está hundiendo con misiles pequeñas embarcaciones de pescadores en dicha zona en aguas internacionales, acusándolas sin pruebas de transportar droga. La situación se agrava por el apoyo inclusive militar a Venezuela por parte de Rusia y de China, con lo que nuestra región enfrenta posibles acciones bélicas intercontinentales. Se diría que puede quedar relegada la proclama norteamericana de 1823 de América para los americanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifiesta que Venezuela debe devolver su petróleo, con lo que confirma su interés por apoderarse de las mayores reservas de petróleo del mundo. Previsoriamente, Venezuela ha acordado conceder a China derechos a largo plazo sobre su petróleo. Para confirmar las pretensiones imperialistas de la gran potencia del norte, su gobierno acaba de designar un funcionario especial encargado expresamente de obtener que Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, miembro de la Unión Europea, pase a formar parte de Estados Unidos. Dinamarca ha protestado. Se recordará que el presidente Trump dijo que Canadá debería ser un estado más de Estados Unidos. Canadá protestó tajantemente cuando en 1961 en Punta del Este, Estados Unidos, planteó la expulsión de la OEA de la Cuba de Fidel Castro, para lo que necesitaba 13 votos afirmativos. Ecuador, con su abstención, no se alineó con Estados Unidos, pero hubo 4 votos expresamente contrarios: México, Brasil, Argentina y Chile. Se está produciendo en este momento una división interna en América Latina entre los que apoyan las acciones de Estados Unidos contra Venezuela y de los que se oponen a cualquier intervención en ese país. Es gravísima la amenaza del presidente Trump después de que liquidar a Maduro hará lo propio con Petro. Es el derecho internacional el que puede defendernos del imperialismo. Mauricio Gándara, El Universo. El jefe del Estado Mayor de Libia ha fallecido este martes en un accidente aéreo tras despegar de Ankara, la capital de Turquía, tras un viaje centrado en la defensa de este territorio que controla las instituciones del oeste libio y es reconocido internacionalmente frente a sus rivales del este. El general Mohamed Ali Ahmed al-Haddad regresaba a Libia tras las negociaciones militares en la capital turca, centradas en reforzar la cooperación militar entre ambos países. Según funcionarios libios, el avión, un reactor de negocios del tipo Falcon 50, sufrió una avería técnica. A bordo viajaban otros 4 oficiales y 3 miembros de la tripulación. Nadie ha sobrevivido al accidente. Poco después de despegar, el avión solicitó un aterrizaje de emergencia, notificando a los controladores aéreos un fallo eléctrico. A continuación, los responsables turcos perdieron el contacto con el avión mientras este realizaba un descenso de emergencia. Los restos del avión se encontraron cerca de un pueblo a 70 kilómetros al sur de Ankara. 4 fiscales están investigando el accidente, según el Ministerio de Justicia turco, pese a esta primera hipótesis inicial de que se trata de un fallo técnico. Las compras de Navidad en el último momento, todo un clásico. Muchos consumidores siguen en las calles comerciales haciendo las compras navideñas de última hora. Y como muchos pedidos en línea ya no llegan a tiempo, las tiendas físicas se benefician especialmente en los días previos a la Navidad. A medida que aumenta la presión para los compradores tardíos, los minoristas están en una carrera contrarreloj. Wir kaufen gerade die letzten. Last minute also? Ja, leider. Haben Sie es früher nicht geschafft, oder? Nein, eigentlich nicht. Mit der Uni haben wir ein bisschen Stress gehabt, deswegen ist es jetzt alles leider nicht ausgegangen. Aber wir hoffen jetzt mal, dass wir die letzten noch finden und dann sollte sich alles gut ausgehen. Ich glaube, es war ein solides Weihnachtsgeschäft angesichts der Rahmenbedingungen. Wir dürfen nicht vergessen, woher wir kommen. Schwierige Phase der letzten 2 Jahre. Ein kleines Plus erhoffen wir uns, ja, aber das ist trotzdem einfach in dem Setting ein gutes, solides Ergebnis, aber kein euphorischer Jubel. En Lille, en el norte de Francia, en el tercer mercado mayorista más grande del país, rodeado de paletas y cajas de frutas y verduras, en este mercado se venden más de 1000 toneladas de productos en un solo día. On les achète pour mettre dans les corbeilles parce que c'est Noël, c'est la fête. Donc nous, on veut que le client soit satisfait et qu'il goûte des nouveaux produits. Ça va partir en combien de temps? Là, en 2 jours, c'est parti.
Y en el centro de Atenas las calles rebosaban de gente con bolsas de compras y regalos y diversos tipos de Papá Noel dando la bienvenida a residentes y turistas. Los escaparates y las calles se llenaron de música festiva y luces de colores en vísperas de la Nochebuena. Entre adornos brillantes, los consumidores se lo piensan dos veces ante la idea de la cuesta de enero a la vuelta de la esquina. Γενικά ο κόσμος έχει μια διάθεση, αλλά είναι πολύ επιφυλακτικός και κοιτάζει πρώτα το πορτοφόλι και μετά να καλύψει τις ανάγκες που έχει. Το βλέπω και σαν μαγαζάτορα σε αυτό, διότι οι άνθρωποι που ήταν πιο άνετοι πέρσι, φέτος είναι πιο διστακτικοί και παρατείνουν τις αγορές τους μέχρι το τέλος. Mientras que algunas iglesias ortodoxas celebran la Navidad el 7 de enero, Grecia la celebra el 25 de diciembre. Esto se debe a que la Iglesia ortodoxa griega sigue el calendario juliano revisado, que actualmente coincide con el calendario gregoriano para la Navidad. Nuevas revelaciones del caso Jeffrey Epstein. La publicación de 8.000 nuevos documentos revelan que Donald Trump voló en el jet privado de Epstein hasta en 8 ocasiones. Otro de los documentos publicados es un correo electrónico de 2001 enviado desde Balmoral, la finca escocesa de la familia real británica, en el que se solicita amistades inapropiadas a Ghislaine Maxwell. El correo electrónico está firmado con una A mayúscula y los medios británicos especulan que podría tratarse de Andrés, apartado recientemente de la familia real por diversos escándalos y su relación con Epstein. Los archivos incluyen registros judiciales, fotos, correos electrónicos y vídeos. Uno de los archivos incluye una cadena de correos electrónicos de 2020 que hace referencia al registro de vuelos del jet privado de Epstein junto a Donald Trump, incluyendo al menos 8 vuelos entre 1993 y 1996. Polonia inicia la construcción de un sistema antidrones en su frontera con Bielorrusia. En declaraciones a la prensa, el ministro polaco del Interior, Marcin Kierwiński, anunció que se tratará del primer sistema antidrones instalado en una torre de observación en la frontera. Este sistema integral de defensa podrá detectar, rastrear y neutralizar drones hostiles como una moderna barrera fronteriza equipada con cámaras de visión nocturna y un sistema de sensores de movimiento que garantiza una eficacia de casi el 100%. Kierwiński visitó las instalaciones fronterizas de Bobrovniki junto al primer ministro Donald Tusk. Wieczór wigilijny służba będzie pełnić. Ponad 6 000 ludzi wieczór wigilijny spędzi właśnie na granicy i będziemy o nich ciepło myśleć. I będziemy wszyscy pamiętać, że dzięki nim wszyscy pozostali mogą bezpiecznie te święta w swoich domach spędzić. El ministro del Interior, Kierwiński, subrayó que el régimen de Lukashenko, apoyado por Moscú, está librando una guerra híbrida que incluye inmigrantes irregulares y drones contra Polonia y la Unión Europea. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Sigan disfrutando de la Navidad. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.